Buenos días, buenas tardes desde España. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todo el equipo organizador y muchas gracias, por supuesto, a la Fundación de los Trabajadores Sanitarios para la Formación y el Desarrollo, al Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento y al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Gracias, Luis, por advertirme también que tenemos a Julieta con el reloj, lo cual se agradece, y voy a tratar de transmitirles algunas ideas de la manera más sintética y clara posible. Voy a ir preparando mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Enseguida. Vale. ¿Ya la tenemos? Sí. Bueno, confío en que la puedan ver. Sí, no tenemos, ahí está, pantalla completa, ahí está. ¿Sí? Perfecto. Si no tenemos la pantalla completa. ¿La tienen o no? No, todavía no. Vale. Tenemos la portada de la presentación. Vale, un segundo. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. No te preocupes, estos temas pasan siempre y ya nos acostumbramos a que esto suceda. A ver. ¿Ustedes la tienen? ¿Ahora la ven? Perfecto. Bien, pues de acuerdo, pues muchas gracias. Voy a hacerles un resumen de la situación en España que tiene que ver fundamentalmente con la política de agua en la Unión Europea. Siguen viéndola, ¿no? Por favor, confirmen. Perfecto. Bueno, tienen un mapa de la península ibérica compuesta por dos países, España y Portugal, y como ven, ahí están mencionados los ríos ibéricos, que es muy fácilmente distinguible y separable del resto de Europa porque hay una cordillera que separa España de Francia, que es la cordillera pirenaica, los Pirineos, que hacen que la península ibérica tenga un sistema hídrico muy, muy separado y muy singular, pero que tiene una característica muy importante, y es que España y Portugal comparten las cuencas hidrográficas que están representadas en azul, de norte a sur, el Miño, Sil, Duero, que en portugués se llama Douro, el Tajo, que en portugués se llama Tejo, y el Guadiana, que se llama igual en portugués y en español, y que comportan el 43% de la superficie de la península ibérica. Son ríos que llamamos internacionales. Luego, primera característica importante para España, que van a ver que tiene mucha importancia. Internamente en España ocurre también que algunas de las cuencas hidrográficas, o como se llaman en Europa, demarcaciones hidrográficas, cruzan varias comunidades autónomas, que son el concepto de región en España. Ustedes hablan de provincias, nosotros hablamos de comunidades autónomas, y por tanto la gestión del agua en esas cuencas que son compartidas, que traspasan el territorio de diversas comunidades autónomas. Les voy a poner aquí la del Ebro, que cruza varias comunidades autónomas desde el nordeste en Cantabria, País Vasco, hasta el Mediterráneo en la costa catalana. Pues es una cuenca hidrográfica, la del río Ebro, que como digo tiene territorio de varias comunidades autónomas. Bien, esto genera una situación que hace que, dado que el enfoque de gestión del agua en España desde hace más de 100 años y en Europa desde que se aprobó la Directiva Marco del Agua, tiene que hacerse en el ámbito de la demarcación hidrográfica, obliga necesariamente a que esa planificación, esa gestión, tenga en cuenta la visión política, social y económica de territorios que tienen competencias descentralizadas, como es el caso de España, que es un país pseudo-federal con comunidades autónomas que, como saben, pues tienen mucha personalidad e historia, como puede ser el País Vasco, como ha mencionado Luis, o la Comunidad Autónoma de Cataluña, y otras muchas, de las 17 que hay en España. Bien,
Esa es la realidad geográfica, la realidad que tenemos en España, en la península ibérica y en Europa. Pero quiero que entiendan lo que es una directiva europea, que es algo singular posiblemente en el mundo y que tiene que ver con el derecho comunitario. Cuando hablamos en Europa del derecho comunitario, estamos hablando del derecho europeo, que es un derecho que tiene prevalencia sobre el derecho de los Estados miembros, que es como se llaman los países que conforman los 27 países de la Unión Europea. Éramos 28, pero con Brexit somos 27. Y el derecho comunitario define el concepto de directiva comunitaria, que es una modalidad jurídica que empleamos aquí en la Unión Europea para aplicar sus políticas y que tienen que ser adaptados a los ordenamientos jurídicos y legales de cada Estado miembro, y que a grandes rasgos una directiva fija el objetivo político y legal, pero deja a cada Estado miembro, a cada país miembro, a que lo haga de acuerdo con su derecho, con su tradición, con su organización administrativa y legal. Por tanto, una directiva marca objetivos, marca calendarios, pero deja a los Estados miembros a que lo hagan con los instrumentos que tenga cada Estado miembro. Pero quiero que tengan claro que un Estado miembro puede ser sancionado por el incumplimiento de una directiva, no solo la del agua, cualquier directiva, y que esas sanciones son sanciones económicas y que todos los Estados miembros tienen procesos de sanción por incumplimiento parcial o total de directivas, sanciones que pueden ser de millones de euros. Por tanto, digamos que hay un derecho comunitario que prevalece, una obligación y una forma de cumplirlo. Bien, la Directiva Marco del Agua tiene un origen de regulación de los usos del agua de los años 70 y 80. No les voy a mencionar todas las directivas que preceden a la Directiva Marco del Agua, que fue aprobada en el año 2000 y que lleva ya 22 años en vigor, pero de alguna forma la palabra marco es muy importante porque integra los objetivos de al menos esas 5 directivas previas que proceden desde el año 76 y que han ido aprobándose en materia de agua. La Directiva Marco, por tanto, las integra a todas y lo que hace es plantear un objetivo integral del agua. Y el objetivo de la Directiva Marco es muy sencillo: alcanzar y mantener el buen estado, y esa es la palabra, no es una metáfora, no es una conversión a un lenguaje más cotidiano, sino más bien es así, el buen estado de todas las aguas en 2015, que ya ha pasado, hace 7 años, con posibles prórrogas hasta 2027. En segundo lugar, evitar el deterioro adicional del estado de las aguas para contribuir a garantizar un suministro de aguas superficiales y subterráneas en buen estado para el uso, reducir la contaminación significativa de contaminación de aguas subterráneas y proteger las aguas territoriales y marinas y lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes. Por lo tanto, el foco está puesto en buen estado. Ese es el medio, ese es el vehículo mediante el cual se pretenden lograr otros objetivos, como es, por ejemplo, satisfacer un buen abastecimiento de agua a la población y a los sistemas de abastecimiento de toda la Unión Europea. Sigue un modelo de ciclo plurianual, donde hay 6 periodos, han ocurrido ya 6 periodos, o ciclos, llamamos ciclos de planificación, que consiste, bueno, pues como ven, en el caso de España, primero la aprobación, empezando por la derecha, transposición a la legislación española. Hemos dicho que es obligatorio que los Estados miembros una directiva la conviertan en leyes nacionales aprobadas en los parlamentos. Todos los estudios del dominio público hidráulico en 2004, y en el año 2009 se inicia el primer ciclo de gestión y programación de medidas de la demarcación, al cual sucedió otro en 2015, y ahora estamos en el tercer ciclo de planificación 2021 de todas las cuencas, y que pretenden con ello lograr el objetivo de alcanzar el buen estado de todas las aguas en 2027. Ya les adelanto que este objetivo posiblemente no se va a cumplir, porque la dificultad de todo ello pues, ha sido probablemente más grave o más difícil, más seria o intensa de lo esperado por los legisladores,
y eso ha permitido a los Estados miembros a hablar de lo que se llaman las derogaciones. Una derogación implica que un Estado miembro puede solicitar aplazar un objetivo, puede solicitar reducir el objetivo, si es capaz de demostrar que los costes económicos y sociales de hacerlo superan, digamos, a los beneficios. Y sabemos ya que todos los Estados miembros han solicitado derogaciones y han obtenido derogaciones aplicadas. Es decir, que los Estados miembros pueden cubrirse las espaldas, por entendernos, en este sentido, si consideran que algunos de los objetivos no se logran o no se van a poder lograr en el plazo previsto, y con eso evitan los procedimientos de infracción que la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, la Comisión Europea es el gobierno de la Comisión Europea, pues puede abrir a un Estado miembro. Bien, aquí es donde entra la participación pública. Los elementos clave de la directiva son la participación pública, el concepto de demarcación hidrográfica como unidad de gestión. Eso lo teníamos en España antes de la directiva marco, pero otros Estados miembros no lo tenían. La generación de estudios generales de cada demarcación, el establecimiento de zonas protegidas y las dos partes esenciales de la directiva, que es el programa de medidas para lograr el buen estado, que lo podríamos asimilar a la planificación hidrológica, y otro aspecto muy esencial, el proceso de recuperación de los costes de los sistemas de abastecimiento del agua. Estos son los elementos más importantes. Dentro de las demarcaciones hidrográficas existe el concepto de el Comité de Autoridades Competentes. En Europa nos inventamos nombres un poco rebuscados, si me lo permiten, Comité de Autoridades Competentes, pero la razón de esta forma de llamarlo es precisamente por la primera diapositiva que he mostrado, y es que si tenemos la demarcación hidrográfica del río Duero o Douro en portugués, es porque ahí hay autoridades portuguesas, hay autoridades españolas, hay gobiernos regionales de Portugal, gobiernos regionales de España, que llamamos en España comunidades autónomas, o gobiernos municipales de cada uno de los dos Estados miembros. Por eso se llama Comité de Autoridades Competentes. Por lo tanto, este ciclo que realmente ha marcado de manera decisiva la política del agua en España, pero en todos los Estados miembros también, y que ha transformado la forma de realizar esa política del agua, pone énfasis en el primer elemento clave de esta lista, que es la participación pública. ¿Y por qué es la participación pública? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo con la directiva? ¿Quiere decirse que en los Estados miembros no había participación en la planificación? Claro que la había, pero era una participación de sectores que ayudaban a la planificación, que aportaban su visión. En España, como es un país semiárido, pues, y con una tradición fuerte del regadío, de la industria hidroeléctrica, de las ciudades, pues esa participación existía, estaba ya en la ley de aguas antes de la directiva marco. Lo que la directiva marco plantea como participación pública es genuinamente una participación pública. Es una posibilidad en donde el público en general pueda intervenir en las decisiones y en el proceso de planificación. Y esos objetivos los tienen ahí delante. Propiciar el diálogo y la mediación. Mediación evoca a un conflicto. De esos conocemos muchos en España, algunos de décadas de historia. Realizar análisis previo de las partes. Quiero recordarles también históricamente que cuando Rumanía y Hungría entraron en la Unión Europea, tenían un conflicto sobre un afluente del río Danubio que no digo que llegara a una escalada bélica, pero la tensión entre los dos estados fue muy fuerte, repito, antes de que estos dos estados, Rumanía y Hungría, entraran en la Unión Europea. Requiere realizar un análisis previo de las partes, reconocer la existencia de posiciones diversas, crear los escenarios comunes para todos, presentar de una forma persuasiva, didáctica, las conclusiones durante el proceso en foros relevantes, implicar al conjunto de las instituciones autonómicas y estatales. Esto se refiere al caso de España, porque en España llamamos autonómicas, hablamos, como he dicho antes, regiones autonómicas, como hemos llamado comunidades autónomas, y profundizar en las políticas de complementariedad entre los poderes públicos y la sociedad civil. Por lo tanto, lo que ven es muy objetivo, es muy ambicioso, muy ambicioso. Bien, y voy a
cerrar con 2 diapositivas antes de que Julieta me llame la atención, como debe ser, en un foro bien organizado. ¿Qué debe tener? Pues primero, la implicación de las autoridades. Las autoridades las ponemos con mayúscula porque son autoridades con diversas competencias municipales, autonómicas, regionales, estatales. Planificar bien el proceso. Ofrecer la información en un marco de calidad que permita ser estudiada, conocida, y revisada de una forma sencilla. Y aquí en España tenemos una tradición de poner las cosas difíciles, tal vez porque los ingenieros lo hacen complicado, los abogados utilizan una jerga legal. Aquí se pone mucho énfasis en la calidad de la información, esa forma de comunicar. Y por eso está ligado al cuarto elemento, al cuarto proceso, el carácter formativo. Quinto, una propiedad muy importante, transparencia y lealtad. Es decir, que el proceso sea confiable, que haya transparencia en la información, lealtad institucional y la evaluación y seguimiento. Voy a terminar con unas conclusiones, abriéndoles luego posibilidades de profundizar en algo de esto. Hay que reconocer que el proceso de participación pública en los primeros procesos de planificación, especialmente el que se inició en el año 2009, fueron algo frustrantes. No se logró realmente desarrollar los procesos de participación pública de una forma eficaz. No fue todo lo interesante, todo lo útil que plantea la directiva. Y el segundo y tercer periodo, sobre todo, el segundo y ya en este tercer ciclo, lo que nos encontramos es que el proceso ha mejorado, que el proceso es mucho más estructurado, que la sociedad civil está mejor estructurada y mejor preparada para intervenir. Y eso ha permitido abordar complicaciones políticas y regionales. No les voy a dar detalles, pero si quieren luego en el debate podemos entrar a explicar algún ejemplo a qué me estoy refiriendo con esto. Pero en España tenemos desde hace décadas conflictos entre comunidades autónomas sobre el uso de aguas, de ríos que cruzan esas mismas comunidades autónomas. Tenemos conflictos muy enraizados, muy polarizados, y eso pues ha complicado y sigue complicando mucho la gestión del agua en España, un país que se enfrenta a unas predicciones de cambio climático severas por ser una zona sujeta al clima mediterráneo, que es una de las zonas del mundo más amenazadas por el cambio climático, digamos, el aumento de las sequías, inundaciones. Por lo tanto, esto está dentro de la esencia del proceso de planificación. No se puede omitir que esas complicaciones políticas y regionales, esa competencia, no se puede omitir, no se puede eliminar. Está ahí, está porque arrastran los poderes públicos y la participación pública arrastra esos intereses políticos y regionales al más alto nivel de la gestión pública del país. Y termino con una recomendación que hemos aprendido en este proceso. Hace falta profesionales especializadas y autoridades comprometidas. Con lo primero, lo que quiero decir es que hace falta gente, personas que saben conducir estos procesos de participación pública, que tienen esa experiencia. Y solo ellos son los que acompañan, facilitan el proceso de participación. Esto no es para aficionados, no es para un profesor universitario o un ingeniero de una demarcación. Hay personas que se han especializado y hemos aprendido en Europa y en España también a poner en valor estas capacidades y hacernos valer de ellas y apoyarnos en ellas. Y las autoridades tienen que estar comprometidas en el proceso. Yo diría que en el primer proceso de planificación el compromiso era cumplir el expediente y ya más adelante completarlo. Y con eso termino mi intervención y quedo interesado en escuchar las siguientes ponencias y muchas gracias por su atención y me quedo pendiente también de la parte final del debate. Muchas gracias.